Primer apéndice. ¿Cómo debemos entender la expiación? No hay modo alguno de tratar adecuadamente el tema del perdón de Dios sin discutir la doctrina de la expiación. Está en el corazón mismo del Evangelio del perdón. El Evangelio que proclamamos está determinado en últimas por nuestra manera de ver la expiación. Y nadie predica verdaderamente a Cristo si no está declarando el verdadero significado de su muerte. CP 1 Cou 1:23, 2:2, a 3:1. Cuando acometemos el tema del Evangelio, inmediatamente somos llevados cara a cara con la doctrina de la expiación. Introdujimos brevemente este tópico en el primer capítulo, pero debido a que se trata de un tema tan culminante, volvemos a tratarlo más de cerca. Como se indicó en el primer capítulo, históricamente se han propuesto diversas teorías sobre la expiación. Y la realidad innegable es que la visión que tengamos de la expiación influye decisivamente en la manera en que entendemos toda la verdad revelada por Dios. Una visión defectuosa de la expiación puede ser totalmente desastrosa. Los anales de la historia eclesiástica están llenos de ejemplos de personas que, habiéndose desviado en esta materia, han ocasionado un hundimiento total de la fe. En muchas ocasiones la doctrina de la expiación ha sido un campo de batalla entre cristianos y herejes. Muchas de las diferencias fundamentales entre la verdadera iglesia y las principales sectas se originan directamente en las visiones erróneas que tienen las sectas sobre la expiación. De modo que estos son asuntos fundamentales en extremo, y por esa misma razón es mejor no dejarlos en manos de los expertos. Los cristianos de pelotón necesitan tener una comprensión básica de la doctrina de la expiación, para que puedan estar en guardia contra estos errores fatales. Las peores clases de herejía se presentan muchas veces en un lenguaje que suena bastante inofensivo. Muchas de estas posturas erróneas sobre la expiación contienen pequeños elementos de verdad que suenan bien y hasta incluso bíblicos. Y en años recientes virtualmente todas ellas han salido a la superficie vistiendo piel de oveja. Estos antiguos errores que ya habían sido desacreditados en el pasado, están reclamando aceptación entre los evangélicos en la actualidad. Lo peor de todo es que una tolerancia doctrinal cada vez más amplia en el interior del movimiento evangélico ha dejado a la mayoría de creyentes muy precariamente equipados para identificar, y mucho menos para refutar los errores en asuntos como este. Mi objetivo en este apéndice es precisar las principales visiones de la expiación y explicar por qué razones aquellas que son erróneas son a la vez tan mortíferas. Si usted se mantiene alerta para notar estos errores a medida que se presentan, entonces podrá localizar algunos peligros sutiles y refutarlos antes de que empiecen a ganar terreno. Lo que es más importante, entender estos asuntos fortalecerá su comprensión del Evangelio y hará de usted un mejor testigo de la verdad. La muerte de Cristo como un rescate pagado a Satanás. Una de las visiones defectuosas más tempranas de la expiación fue la noción de que la muerte de Cristo era un pago que se le había hecho a Satanás. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Y 1 Timoteo 2:6 enseña que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Según la postura que estamos discutiendo ahora, el rescate del que se habla en esos versículos fue una tarifa que se le pagó a Satanás para comprar la recuperación de los pecadores de manos del diablo, quien supuestamente reclamaba tener derecho sobre sus almas. Muchos de los padres de la iglesia primitiva parecieron inclinarse hacia esta noción de la expiación, a la que se hace referencia muchas veces como la teoría del rescate de la expiación. No obstante, esta postura era más presumida que argumentada. En los primeros siglos términos tales como expiación y rescate eran empleados con mucha frecuencia pero sin una definición cuidadosa. La iglesia primitiva gastó mucha energía en controversias sobre la persona de Cristo. Los herejes gnósticos negaban la humanidad de Cristo, y los arrianos atacaban su deidad.
Los apologistas de la Iglesia en los primeros 4 siglos se mantuvieron ocupados elaborando defensas contra tales herejías, y la doctrina de la expiación sencillamente no recibió un intenso escrutinio en aquellos siglos. En consecuencia, la mayoría de comentarios de los padres de la Iglesia sobre el rescate de Cristo no deberían considerarse como declaraciones doctrinales estudiadas y concienzudas, sino más bien como expresiones de inocencia infantil provenientes de una doctrina inadecuada y no muy bien formada de la expiación. Ahad señaló que todos los elementos para llegar a una sana doctrina de la expiación ya estaban implícitos en los escritos de los padres de la Iglesia, aunque nunca fueron sistematizados con clariclac. Hall escribió que las visiones más ortodoxas de los padres sobre la expiación, aunque estaban presentes, de todos modos eran dejadas con frecuencia en el trasfondo y se mezclaban confusamente con otros elementos de verdad o superstición. Por lo tanto, es un error leer las contadas menciones que los padres de la Iglesia hacen del pago de un rescate a Satanás y atribuirles excesiva relevancia. La teoría del rescate ha sido revivida en años recientes de una manera bastante cruda por parte de varios maestros carismáticos, especialmente Kenneth Copeland, Kenneth Van Lagen y otros que han sido influenciados por un evangelista carismático de comienzos del siglo XX, llamado E. W. Kenyon. Estos hombres enseñan que Cristo compró el rescate por los pecadores padeciendo literalmente en el infierno, en lugar de expiar por el pecado mediante su muerte en la cruz. Ellos presumen que cuando uno a uno murió, descendió al infierno y padeció allí para poder presentarle a Satanás un pago por el pecado. Pero no hay nada en las Escrituras que implique que Satanás tenga algún derecho legítimo sobre los pecadores. Satanás no es quien debe ser propiciado, o satisfecho, antes de que los pecadores puedan ser redimidos. La sola palabra bíblica rescate significa sencillamente, precio de redención. No hay ninguna evidencia bíblica para llegar a la conclusión de que Satanás tenga autoridad alguna para exigir un precio tal por la salvación de los pecadores. De hecho, pensar en tales términos equivale a convertir la teología en pura superstición. Satanás mismo está bajo la condenación de Dios, Mt. 25 horas y 41 minutos, de manera que él no está en ninguna posición de exigir ninguna clase de pago por las afinas de los pecadores. Lo que es más, las Escrituras enseñan claramente que la expiación de Cristo fue un sacrificio presentado a Dios. Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ef. 5:2. Hablando proféticamente de la muerte de Cristo, el profeta Isaías escribió, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Habiendo puesto su vida en expiación por el pecado, Is 53 horas y 10 minutos. La expiación por el pecado era una ofrenda entregada a Dios, y como lo sugiere este versículo, el propósito de la muerte de Cristo era satisfacer las demandas de la justicia de Dios, no compensar al diablo. La muerte de Cristo como un ejemplo de rectitud. Otra visión incorrecta de la expiación es la noción de que la muerte de Cristo sirve principalmente como un ejemplo moral. Esta opinión, algunas veces llamada la teoría de la influencia moral de la expiación, ha salido a la superficie a lo largo de la historia eclesiástica en diversas encarnaciones. Fue propuesta por Pedro Abelardo a comienzos del siglo XII, como una reacción contra las opiniones de Anselmo, véase más adelante. Abelardo negaba que la justicia de Dios exigiera cualquier tipo de pago por el pecado y sostenía que el valor redentor de la muerte de Cristo consistía mayormente en el ejemplo que dejó para que lo siguieran los pecadores. Una teoría casi idéntica fue planteada durante la Reforma por un grupo herético conocido como los socinianos. Como precursores del liberalismo moderno, los socinianos insistían en que el atributo predominante de Dios es su amor y que este atributo virtualmente cancela su ira. Ellos creían, por lo tanto, que Dios está inclinado a absolver a los pecadores sin exigir ningún pago a cambio. Los socinianos argumentaban que los pecados pueden ser perdonados o que pueden ser expiados, pero no ambas cosas al tiempo.
Si los pecados son perdonados, no es necesario hacer ningún pago. Todo lo que se haya pagado no ha sido realmente perdonado. Sabemos por las Escrituras que Dios perdona generosamente y con gusto, Ne 9:17, Is 55, 7, Mi 7:18. Por lo tanto, decían los socinianos, la muerte de Cristo no pudo haber sido ninguna clase de pago por los pecados. Más bien, la muerte de Cristo servía como un ejemplo de obediencia y amor que señalaba a los creyentes el camino a la vida. Es evidente que grandes multitudes han encontrado muy persuasivo ese sutil argumento, para total detrimento de la Iglesia. El trágico legado de esta visión de la expiación puede observarse en los efectos de la teología liberal en todas las denominaciones tradicionales. Es más, el argumento mismo es visiblemente ajeno a la Biblia. Recordemos que la idea principal del argumento sociniano es el perdón divino es tan exuberante que hace innecesario cualquier pago por el pecado. Los pecados son remitidos gratuitamente sin que se haga algún pago para satisfacer la justicia divina. En particular, la idea de que se requiere un sacrificio de sangre para comprar el perdón es considerada como llena barbarie por la mayoría de los que sostienen esta visión de la expiación. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, 9:22. Las Escrituras enseñan que el perdón divino se arraiga y fundamenta en una expiación con sangre. Lejos de hacer innecesario un pago por los pecados, el amor divino quedó expresado en el hecho que Dios estuvo dispuesto a pagar por los pecados con la sangre de su Hijo. Es más, una vez que usted se haya hecho a la idea de que la muerte de Cristo no es más que un simple ejemplo, será como encajonarse en el tipo más puro de salvación por obras, donde el pecador asume toda la responsabilidad de rescatarse y enmendarse a sí mismo. Si la obra redentora de Cristo es solamente un ejemplo para nosotros, entonces no consigue hacer nada objetivo en nuestro favor. La redención del pecado se convierte en una cuestión subjetiva de cada pecador que siga su ejemplo. Y, de nuevo, el resultado inevitable, esto es algún tipo, de salvación por obras. La muerte de Cristo como demostración de la justicia de Dios. Otra visión errónea de la expiación es la que mencionamos brevemente en el primer capítulo, la teoría gubernamental. Esta es una postura intermedia entre la visión ortodoxa, a continuación, y la teoría de la influencia moral de los socinianos y los liberales modernos. La teoría gubernamental asume la postura de que la muerte de Cristo fue una demostración de la ira de Dios contra el pecado, mas no un pago real y concreto hecho en lugar y a favor de los pecadores. De acuerdo con esta postura, la cruz demuestra tanto la ira de Dios contra el pecado, observada en el rigor de los sufrimientos de Cristo, como el amor de Dios, visto en la disposición de Cristo a padecer esos sufrimientos. Sin embargo, según esta postura, los sufrimientos no constituyeron un pago vicario por los pecados de nadie. La muerte de Cristo fue meramente una exhibición pública del aspecto que tendría la ira de Dios vertida en contra del pecado, no una sustitución real que de hecho fuera el pago de la deuda de los pecadores. Así que en lugar de satisfacer la justicia divina en nuestro favor, la muerte de Cristo sirve para motivar a los pecadores al arrepentimiento al revelar tanto la bondad como la severidad de Dios. Al igual que los socinianos, los defensores de la teoría gubernamental creen que Dios perdona el pecado sin recibir un pago a cambio, simplemente poniendo a un lado el castigo por el pecado para favorecer a aquellos que se arrepienten. La teoría gubernamental aborda la expiación desde un punto de vista legal. La ley de Dios y su gobierno moral han sido retados por el pecado. La muerte de Cristo revela a los pecadores la intransigencia de la ley de Dios en cuanto al pecado. De ese modo se respetan la dignidad y los parámetros de la ley, y Dios puede ser justo al perdonar, aunque lo único que tenga que hacer para ello es abstenerse de castigar el pecado. En esta perspectiva, Cristo no pagó en realidad el precio del pecado a favor de nadie. Como en la visión sociniana, esta teoría sugiere que la expiación no obtuvo nada objetivo para el pecador, fue simplemente un gesto simbólico.
La redención es por tanto un asunto principalmente subjetivo depende por completo de la respuesta del pecador. La teoría gubernamental conduce necesariamente a una forma extrema de arminianismo, una doctrina que hace énfasis en la responsabilidad humana, a expensas de la soberanía divina, o incluso de pelagianismo, una negación de que la condición caída del hombre le hace incapaz de salvarse a sí mismo. El defensor más antiguo de la teoría gubernamental fue Hugo Grocio, un teólogo holandés que vivió a comienzos del siglo XVII. La teoría de Grocio fue acogida por varios teólogos de Nueva Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, entre los cuales está incluido Charles Fancy. La teoría gubernamental ha vuelto a estar en auge gracias a la influencia de grupos como Juventud con una misión, JUC, y varios escritores cristianos y conferencistas de jóvenes. Sin embargo, su tendencia es nefasta. La teoría gubernamental altera el Evangelio de modo tal que ya no es un mensaje sobre lo que Dios ha hecho por los pecadores, sino que el énfasis se pone en lo que debe hacer el pecador. Si se lleva a su fin lógico, implica muchas veces una negación de la esencial doctrina de la justificación por medio de la fe. Como la teoría sociniana de la expiación, la teoría gubernamental en últimas hace responsable al pecador de enmendarse y redimirse a sí mismo. George Otis, un defensor moderno de la teoría gubernamental, describe el dilema moral que su esquema pretende resolver. Dios ama al hombre, lo ama tanto, que quiere tener esta comunión íntima con CL. Pero el Tamik reconoce que el pecado es una cosa horrible y potente que él no quiere que se empiece a diseminar sin control por todo el universo. Y para permitirle al hombre, para ayudarle a entender cómo era su visión del pecado y cuán terrible era en realidad, él le asignó una sanción y esa sanción era la muerte. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va en efecto a condonar el pecado. Y decir, bueno, ya sé que dije el alma que pecare, esa morirá, pero en este caso el alma que esa vivirá, porque de verdad me caes bien y realmente no quiero que mueras. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando la siguiente persona peque? También le cae muy bien a Dios. Y lo mismo con la siguiente, y pronto nadie va a morir por su pecado. Pero la otra alternativa, por supuesto, es que todos mueran. Y esa no es una alternativa muy provocadora tampoco. Así que este es el problema de gobierno de Dios. ¿Cómo puede Dios, como justo gobernador moral del universo, cuya responsabilidad es mantener la ley del universo, defender la justicia y proteger a la sociedad? ¿Cómo va a salir él de este dilema? Este es el problema de gobierno de Dios. Según Otis, Dios enfrentó el dilema cuando hizo un dramático despliegue de justicia divina con la muerte de Cristo. Otis cita Romanos 3:25, Cristo Jesús J, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Énfasis añadido. Pasando por alto el crítico concepto de propiciación, que necesariamente se refiere a satisfacer la ira de Dios. Otis prefiere quedarse con la idea de manifestar e insiste en que la muerte de Cristo fue únicamente una demostración de justicia divina, no un pago real por los pecados. Él dice, Cristo no pagó la deuda ni sufrió literalmente el castigo de la ley por su pueblo. Él preparó el camino para que nuestra deuda fuese remitida. O en palabras sencillas, prescindiendo de toda metáfora, Él hizo que fuera consistente, y apropiado, y honorable, que el pecado fuese perdonado según los términos prescritos del Evangelio. La verdad es que Cristo no pagó la deuda de ningún hombre haciendo eco de la visión histórica de tantos socinianos como teóricos del gubernamental, sino, Otis también afirma que el perdón de los pecados no requiere de ningún pago. En su trato individual con cada persona, Dios podría decir un segundo después de cometido un pecado, oye, te perdono. Él no guarda rencores ni amarguras. Él no tiene que recibir un pago a cambio antes de poder perdonar. No hay condiciones ni trabas para su amor. Pero él debe ser muy cuidadoso al ejercer ese papel, no como nuestro Padre,
sino en su papel como el gobernador justo y moral del universo, para que no se equivoque al conceder el perdón y entonces anime a otros a pecar. Él no puede hacer eso. Así que según la teoría gubernamental, la expiación solamente fue necesaria para salvaguardar la reputación de Dios, y no para una sustitución como tal hecha en lugar del pecador. Charles Finney acogió esta visión de la expiación porque él partió de la presunción de que ni el pecado ni la justicia podían imputarse de la cuenta de una persona a otra. Finney insistía en que la idea de imputación, de transferir la culpabilidad del pecador a Cristo, era inherentemente injusta. Por eso él también descartó que la justicia de Cristo pudiera transferirse al pecador, a pesar de Ro. 4:5, Phil. 3:9. Esto le llevó a negar varias doctrinas evangélicas vitales como la justificación por la fe y la doctrina del pecado original. En cuanto a la justificación por fe, Finney negó que Dios justificara a los impíos, cp. Ro. 4:5. En lugar de eso, él enseñó que a fin de ser justificados, los pecadores deben realmente llegar a ser perfectamente justos. Él escribió, no puede haber ninguna justificación en sentido legal o jurídico, a menos que sea sobre la base de una obediencia universal, perfecta e ininterrumpida a la ley. Por supuesto, esto es negado por aquellos que sostienen que la justificación del Evangelio, o la justificación de los pecadores penitentes, es una justificación de naturaleza jurídica o legal. Ellos se aferran a la máxima legal, de que lo que un hombre hace por otro lo hace por sí mismo, y por tanto que la ley considera la obediencia de Cristo como nuestra, con el argumento de que Él obedeció por nosotros. A esto yo respondo, su obediencia no podía hacer más que justificarle a Él mismo. Nunca puede ser imputada a nosotros. Entonces, era naturalmente imposible que Él obedeciera en nuestro lugar. ¿Sobre qué base creía Finney que los cristianos habrían de ser justificados? Únicamente su propia obediencia a la ley podría justificarlos. Todo el argumento de Finney consistía en que un pecador no puede ser justificado mediante la imputación de la justicia de otro. Por lo tanto, quedaba con una sola opción, tenía que acoger una teología de autojustificación. Se trataba de una doctrina de salvación por obras, por cualquier lado que se le mire. En otras palabras, era un evangelio diferente y no pertenece al cristianismo verdadero. Lo que queda del recorrido teológico de Finney muestra a manera de un microcosmos a donde lleva inevitablemente la teoría gubernamental de la expiación. Finney pudo ver claramente las consecuencias de esta doctrina de la expiación. Él declaró categóricamente que no solamente la justificación, sino también la regeneración, deben ser resultado de las propias obras del pecador y no de la obra de Dios. Él escribió, los pecadores están bajo la necesidad apremiante de cambiar primero sus corazones o elegir el fin, antes de poder realizar cualquier acto de la voluntad que asegure algo más que un fin egoísta. Y esta es la filosofía que se mantiene en todas partes en la Biblia. Eso representa de manera uniforme que los no regenerados están absolutamente privados, una condición puramente voluntaria, no una privación constitucional, según Finney, y necesitan arrepentirse, para hacerse un corazón nuevo por sí mismos. Todas estas opiniones cerradas se desarrollaron a partir del compromiso de Finney con el modelo gubernamental de la expiación. Son el resultado inevitable de una aplicación consistente de esa perspectiva. La postura gubernamental se encuentra muchas veces al lado de un fuerte énfasis en el avivamiento. Ya mencioné en el capítulo primero un importante sitio en Internet que defiende esta teología y se llama Recursos para Teología de Avivamiento. Pero el tipo de avivamiento que se vincula con la teoría gubernamental de la expiación tiene inevitablemente un énfasis fuertemente centrado en el hombre. Ellos insisten en que el avivamiento es resultado de decisiones humanas y acciones humanas, no de una obra de Dios en su soberanía. De hecho, todo el énfasis de esta teología no es en lo que Dios hace por nosotros, sino en lo que nosotros debemos hacer para ser mejores por nosotros mismos.
Ese es el resultado inevitable de una teología que presenta la expiación como algo diferente a la obra objetiva que Dios hace en lugar y a favor de aquellos a quienes Él redime. Niegue usted que la expiación significa que Cristo pagó por los pecadores en favor de los pecadores y tendrá inevitablemente que definir la salvación en términos de lo que el pecador debe hacer. Esto también hace obligatoria una nueva definición del significado de la cruz. En lugar de hacer énfasis en lo que Cristo obtuvo allí, los teóricos gubernamentales deben definir la cruz en términos de cómo puede cambiar el corazón humano. En lugar de ver la obra expiatoria de Cristo como una obra objetiva y completada, esta teoría define la expiación como un potencial subjetivo. George Otis, cuyos mensajes sobre la expiación están citados anteriormente, constituye un ejemplo clásico de esto. Él dice, el poder de la cruz no consiste en algún tipo de transacción cósmica confusa, abstracta y etérea. El poder de la cruz, el poder de la sangre de Cristo, radica en su capacidad de literalmente conquistar el corazón humano. Al caracterizar la expiación sustitutiva muna, transacción cósmica confusa, abstracta y etérea, Otis denigra la idea de una obra objetiva y consumada. Queda solamente con los elementos subjetivos de la salvación. Este es el resultado inevitable de la teoría gubernamental de la expiación. Y como vemos en los legados de Charles Finney y muchos otros defensores de esta postura, los resultados son totalmente funestos para el verdadero evangelio. La verdad, la muerte de Cristo como una sustitución penal. Aquí se encuentra la verdadera doctrina de la expiación como se enseña en las Escrituras, la muerte de Cristo fue una sustitución por los pecadores. Dios imputó la culpa de sus transgresiones sobre Cristo y le castigó por ello. La justicia de Cristo también es imputada a todos los que creen. Ya habíamos establecido esto en el capítulo 1, pero permítaseme revisar algunos textos bíblicos que recalcan estas verdades. Isaías 53, 5-6, mas y herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Galatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 1 Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, e justo por los injustos. 1 Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados. La expiación fue un pago completo por el precio de los pecados, para satisfacer al mismo tiempo la ira y la justicia de Dios, de tal modo que Él pudiera perdonar pecados sin comprometer su propio estándar de santidad. Como se indicó anteriormente, Ahaj argumenta que todos los elementos de esta postura han sido una parte esencial de la doctrina cristiana desde el comienzo. Con pocas excepciones, escribió Hay, la Iglesia entera desde el principio ha sostenido la doctrina de la redención en el sentido de una propiciación literal de Dios por medio de la expiación del pecado. Hay también señaló que entre más clara haya sido la concepción de la expiación dentro de la Iglesia, ésta ha gozado de mayor vitalidad y fortaleza. El deterioro en la comprensión de la doctrina de la expiación siempre ha sido acompañado por una decadencia correspondiente en la salud espiritual de la Iglesia visible. Sin embargo, como hemos notado, en los primeros siglos había una mezcla de posturas sanas con mucha confusión al respecto, resultando muchas veces en oscurantismo debido a la superstición generada por la teoría del rescate. Finalmente se empezó a enfocar con mayor claridad una comprensión más completa de la expiación con la obra de Anselmo de Canterbury, 1033 a 1109.
Anselmo fue el primer gran teólogo que concentró sus energías para tratar de entender la expiación como una doctrina. La base que él puso al definir la expiación se convirtió en últimas en el fundamento sobre el cual se edificó la Reforma protestante. La historia subsecuente de la Iglesia revela que cuando los aspectos penales y sustitutivos de la expiación se han enfatizado y comprendido, la Iglesia ha prosperado. Cuando estas doctrinas han sido desafiadas o obscurecidas, la Iglesia ha caído en un serio declive.